Voy a ponerlo a mi medida. Buenos días. Estamos pasando unas semanas durillas, como iglesia. De Navidad para acá. Pero en la voluntad del Señor vamos a acudir a su palabra y acudir al Señor y que el Señor también nos hable a través de ella. Me gustaría que me acompañarais al Evangelio de Juan. Vamos a leer 3 pasajes allí. Esta mañana vamos a ir a muchos pasajes de las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 14 y versículo 15, y luego iremos al capítulo 15 y luego iremos al capítulo 16. Juan capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Capítulo 15, versículo 26. Dice lo siguiente: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 4. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios. No nos vamos a quedar en este texto, vamos a ir por muchos pasajes de las Escrituras. Decía Josu que es verdad, estamos empezando una serie de 6 semanas sobre el Espíritu Santo, descubriendo el Espíritu Santo. Y hoy hablaremos de la persona del Espíritu Santo, luego llegará el tema de la guía del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el creyente como templo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, temas que tienen que ver con doctrinas y enseñanzas bíblicas realmente apasionantes, increíbles. Vamos a estar inmensos como iglesias en temas, de verdad, son absolutamente relevantes para nosotros durante el próximo mes y medio. Y a mí me toca centrar un poquito el tema. Me dijeron, es la parte quizá más teológica, pero queremos que sea práctica. Y dije, gloria a Dios. Cuando uno estudia teología en un seminario, la verdad es que se dedican muchas horas al estudio de la neumatología, a la doctrina del Espíritu Santo. Se dedican por lo menos 30 horas de clase más 45 de lecturas, deberes y trabajos. Y cuando uno hace eso, te das cuenta de muchas cosas. Primera es que apenas has rascado la superficie cuando acabas. La segunda de las cositas que descubres cuando estudias en el seminario es que muchas veces se aborda la doctrina del Espíritu Santo centrándonos en la obra del Espíritu Santo. No hablamos tanto de la persona del Espíritu Santo, sino más de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas o cómo nos relacionamos nosotros con el Espíritu Santo. Por ejemplo, si hablamos de los dones del Espíritu, que hablaremos sobre cómo ponemos en práctica los dones. ¿Hablamos del Espíritu Santo? Sí, pero por aquella tangente. ¿Me entendéis o no? ¿Me seguís o no? Pero a veces hablar del Espíritu Santo como Espíritu Santo,
pues oye, ni siquiera en el seminario se dedica mucho. Tú vas a una teología sistemática, a una buena teología sistemática. Yo esta semana he estado consultando alguna y habían algunas que le dedicaban 15 páginas de 800 al Espíritu Santo. Ya, tampoco es tanto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es Dios. Igual no le dedicamos tanta importancia, ¿no? Y una de las cosas la tercera cosa que te das cuenta en el seminario cuando estudias al Espíritu Santo, que te das cuenta de que el Espíritu Santo no es un qué al que estudiar, sino es un quién con quien relacionarte. Es un quién al que experimentar en tu vida. Es un quién con el que convivir en tu día a día. Que en el Espíritu Santo la presencia de Dios se hace real en tu vida. Y yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos como iglesia es volvernos a la conciencia de la necesidad que tenemos de relacionarnos con el Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de ser conscientes de que, aunque declaramos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad, ¿cuántas canciones hemos cantado hoy al Espíritu Santo? Ninguna, ¿no? El otro día escuchaba las entregas de unos premios de televisión y le daban el premio al mejor presentador autonómico a uno de Andalucía, no me acuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, perdonadme. Y él iba a recoger el premio y decía, me siento como si hubiesen dado un premio de las Paralimpiadas, decía él. Dice, porque es un premio, pero es como un premio para niños, ¿no? Porque están los premios al mejor presentador de España y luego al presentador autonómico, que es como más pequeñito. Decía, y nosotros estamos ahí con menos presupuesto haciendo programas que os ganan en audiencia, ¿no? Y me hizo recordar, me hizo pensar, porque ¿creemos que el Espíritu Santo es Dios, sí o no? Pero tenemos que ser conscientes que durante muchísimos siglos la Iglesia ha descuidado la persona del Espíritu Santo. Que nuestras oraciones están enfocadas al Padre y a veces hacemos mezclas de este tipo de gracias, Padre, por haber muerto por nosotros en la cruz. Es lo que se llama eso, ese patripasionismo, que es que le atribuimos al Padre cosas que ha hecho el Hijo, ¿verdad? Pero muy pocas veces nos dirigimos al Espíritu Santo, aunque sea Dios. Muy pocas veces. ¿Es Dios? Sí. Pero está allí. Pero está aquí. Está aquí. Siempre está aquí. Si vamos a la historia de la Iglesia, esto es un drama, queridos. Porque al principio de la historia de la Iglesia, el gran énfasis de la historia de la Iglesia con respecto al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo era quien había traído la Escritura, quien había inspirado las Escrituras. Necesitamos saber cuál era la palabra correcta que debíamos seguir. El énfasis prácticamente era que el Espíritu Santo era quien nos trajo las Escrituras. Orígenes dijo eso. Enseñó mucho acerca de eso en el primer siglo. En el siglo segundo, el énfasis estuvo en la divinidad del Espíritu Santo, en mostrar al mundo que el Espíritu Santo realmente era Dios. De ahí viene un versículo, primera de Juan capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, que en los manuscritos más antiguos no está. Eso lo sabemos todos, ¿vale? Pero ese versículo no está en los más antiguos, que dice, tres los que están en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo no está, ese es del siglo segundo. ¿Pero para qué nos sirve ese versículo? Bueno, es un versículo muy antiguo que está allí, alguien lo añadió allí, alguien lo puso allí, pero nos sirve a nosotros para saber que el tema de la divinidad del Espíritu Santo no es un invento del siglo IV. No, es algo que los creyentes ya creían en el siglo II. Y algún creyente, algún copista dijo, voy a ponerlo aquí para que quede claro. Porque ya empezaban a haber personas como Arrio en el siglo III y siglo IV que empezaron a decir que no. Eusebio de Cesarea también pensaba que no. Y tuvieron la contestación grande de parte de la Iglesia. El otro día hacía bromas con Esteban Penalba. Le decía que Papá Noel es una figura que a mí me gusta mucho, porque está inspirado en Nicolás de Mira. Nicolás de Mira fue un obispo que llegó a las manos en un concilio con Arrio, porque Arrio negaba la divinidad de Cristo y este se enfadó tanto que se peleó a puñetazos con él. Mira tú si repartía, no regalos precisamente. Pero otros teólogos de aquella época, Atanasio, por ejemplo, enseñó enérgicamente que el Espíritu Santo era Dios. Mostró exegéticamente por qué eso era así. Habló de la eternidad y la consustancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la unidad, de la homogeneidad de la Trinidad, de la indivisibilidad de la Trinidad. Bueno, temas que a nosotros a que se nos escapan.
No, porque no leemos mucha neumatología, ni tampoco la necesitamos para el día a día seguramente, pero temas que eran realmente importantes en aquella época. Él decía, el Espíritu Santo tiene que ser Dios, porque si Él nos hace partícipes de la naturaleza divina, ¿cómo va a ser otro? Es más, si nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad que no lo hacemos? Quedaría muy raro en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Gabriel. ¿A qué suena raro? Decía, no, es que si esto es así, es porque es Dios. Y utilizaba un montón de argumentos muy, muy interesantes. En la Edad Media, escucha, desapareció el tema del Espíritu Santo. Teníamos otros problemas. Habían plagas. El Islam empezó a crecer y a atacar la cristiandad. Y el énfasis más importante en la Edad Media era ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú practicas? Si practicas la palabra de Dios o no. ¿Cómo vives? Y lo que crees era más importante de lo que experimentas. Y los ritos, sustituyeron a la experiencia de Dios. ¿Querías el perdón? Aquí te dábamos la hostia y el vino, aquí pagabas una cuota y recibías el perdón. ¿Esto pasó o no pasó? Pasó. Y la experiencia de Dios, escucha, desapareció. Por siglos la única pregunta que hubo era ¿quién enviaba al Espíritu Santo? ¿Si el Padre o el Hijo? ¿O el Padre y el Hijo? ¿O los tres? Y entonces añadió una palabra que era una cosa que los teólogos saben, que es el filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y por el Hijo. Y la pelea fue tan grande que Occidente se dividió de Oriente. Y entonces tenemos la Iglesia occidental por un lado y la Iglesia ortodoxa por otra. Por una palabra. Bueno, por alguna otra cosa más, Pero una de ellas es esta discusión. Y llega la Reforma, siglo XVI, escucha, XVI. Y un tal Lutero y otros empezaron a hablar de la importancia de la experiencia de Dios. Empezaron a hablarnos al Espíritu Santo infundiendo el amor de Dios en el creyente. Empezaron a hablar de la presencia de Dios en el creyente, de la lucha del Espíritu Santo contra los deseos de la carne. Porque escúchame bien, tu pelea no es entre tu vieja naturaleza y tu nueva naturaleza. Esa no es la guerra que hay en ti. La pelea es entre el Espíritu Santo que habita en ti y el pecado que habita en ti. Si es entre tú y tú, nunca vas a ganar. Escucha, no tienes las fuerzas. Pero la palabra nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, ahí con mayúscula, es el Espíritu Santo, es contra la carne. Ahí está la guerra. Por eso la ganarás. Por eso estamos en un camino de santificación, porque la batalla que hay en ti es entre el Espíritu Santo, que quiere gobernar tu vida y dirigir tu vida, y tu vieja naturaleza. ¿Y a quién le vamos a dar la preferencia? Fíjate tú si es importante la doctrina, Cómo nos cambia el enfoque. Calvino volvió al tema de la Biblia, porque el catolicismo decía, no, la Iglesia decide lo que es la Biblia y lo que enseña la Biblia. Y Calvino dijo, ni de broma, es la Biblia la que dice lo que tiene que enseñar la Iglesia. Y la Biblia está por encima de la Iglesia, porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando, y es mucho más importante Dios hablando que el hombre hablando. ¡Oh, qué peleas! ¡Qué peleas! Años más tarde, John Wesley. ¿Os acordáis de John Wesley? El predicador de la santidad, un hombre que deseaba que el pueblo de Dios fuera un pueblo santo, un hombre que se arrodillaba al lado de su cama por horas para pedir que Dios cambiara el corazón de aquella generación, que por su Espíritu Santo la palabra de Dios transformara el mundo. Y hubo un movimiento que se llamó el Gran Despertar. ¿Os suena de algo? Cuando miles y miles y miles de personas se convirtieron. Y John Wesley fue una de esas personas que Dios usó. Por cierto, en el año 1940 y algo, una clase de un seminario fue a visitar la casa donde vivía John Wesley, que es un museo. ¿Sabéis esta historia? Los chicos fueron allí a la casa de John Wesley, vieron en la casa museo, estuvieron visitando, y entonces entraron en la habitación de John Wesley y vieron que estaba la alfombra. Y en la alfombra, 2 marcas redondas desgastadas. Y dijeron, ¿y esto qué es? Dice que John Wesley se pasaba aquí horas y horas y horas orando. Y por eso está desgastado donde ponía las rodillas. Y salieron de la casa. Y cuando suben al autobús faltaba uno. Faltaba un alumno. ¿Dónde creéis que lo encontraron? Arrodillado al lado de la cama de John Wesley. Diciendo, Señor,
por tu Espíritu Santo, vuelve a hacerlo otra vez. Vuelve a hacerlo otra vez en mí. Ese alumno se llamaba Billy Graham. Cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque nosotros no somos nada, nada. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y está en nosotros, aunque lo ignoremos muchas veces. Por eso insisto que el Espíritu Santo no es un qué al que estudiar. Aunque lo vamos a estudiar, vamos a intentar conocerlo más a través de la palabra, ¿verdad? Estos días. Es un quién con el que relacionarnos. Es un quién con el que relacionarnos, ¿no? Y es verdad que todos y cada uno de nosotros hemos tenido épocas en las que nuestra intelectualidad, nuestra rutina, nos ha hecho perder a veces el norte de la experiencia de Dios. No hemos tenido tanta experiencia de Dios como nos gustaría. Pero tenemos que recordar de que de nada nos sirve conocer la palabra de Dios si la palabra de Dios no llega a nuestro corazón. Escucha, de nada sirve conocer la palabra de Dios si no pasa de aquí a aquí. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Escucha, de eso se encarga el Espíritu Santo. Como decía Sproul, no significa eso que la doctrina no es importante, es tremendamente importante. Porque decía Sproul que la palabra de Dios puede estar en nuestra mente sin estar en nuestro corazón, pero nunca puede llegar al corazón sin estar primero en la mente. Necesitamos aprender, necesitamos conocer, pero al mismo tiempo pedirle a Dios que por su Espíritu Santo esa palabra venga a formar parte de nuestro corazón. Como decía que el lema también latino era Pectus facit theologum, ¿no? El corazón hacia el teólogo. Ya puedes ser el mejor teólogo del mundo, que como tu corazón esté lejos de Dios, no vales para nada. Ya puedes comerte todos los cultos de domingo, mañana, tarde y de oración, que como eso no transforme tu corazón, nada. ¿Y quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Escucha, el Espíritu Santo, no hay otro. No hay otro. Decía esa frase también, me gustó escuchar una frase un poco redundante, pero me gustó. Decía, es la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea como el Hijo de Dios. Te voy a repetir. Es la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea como el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios. Así que la vida cristiana no consiste en cantar canciones, que está muy bien que las cantemos, sino que esas canciones sean una realidad de nuestro corazón. Que a través de esas canciones de verdad estemos conectados con Dios. Porque a vosotros nos pasa, igual solamente me pasa a mí, que a veces estás en el sillón y estás en la silla, igual estás pensando más en cómo se afina o desafina que en lo que estás cantando. O estás cantando por rutina y tienes unas ganas de otras cosas, ¿no? A veces es normal, Cantar cuando hay hermanos que están sufriendo cuesta. Pero a veces no, a veces simplemente somos nosotros que nos desconectamos del Señor, ¿no? Ahora, lo que estamos hablando estos días acerca del Espíritu Santo tiene que ver con cada aspecto de la vida cristiana. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del tercer milagro más grande de la historia de la humanidad. Escucha bien, el tercer milagro más grande de la historia de la humanidad. El primero es la creación. Cuando hablamos del momento de la creación, en realidad estamos utilizando un lenguaje un poco mitológico, porque no hay un momento, porque no existía el tiempo, ¿entendéis? No hay tiempo, no hay momento, pero en el momento en que Dios crea el espacio, el universo, todo lo que existe. ¿Y qué dice el versículo 1-2? ¿Quién está allí en medio de la creación? ¿Quién está allí? El Espíritu Santo moviéndose por encima de las aguas allí, es un verbo que es como un pájaro que está allí protegiendo su nido, Un poquito esa idea, El Espíritu Santo está allí presente, está participando, es copartícipe de la creación con el Padre y el Hijo. Y el segundo milagro es la venida de Cristo.
La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y a ver, ¿quién engendró a Cristo en el vientre de María? A ver, ¿quién? ¿Y quién llenó a Jesús desde el vientre de su madre? Dice, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién permaneció en Cristo y lo capacitó para su ministerio y lo ungió como sacerdote, profeta y rey allí en el Jordán con Juan el Bautista? ¿Quién fue? ¿Y en el poder de quién hizo Jesús los milagros? Jesús dice, oye, vosotros me decís que lo he hecho en el poder de Satanás, pero yo lo he hecho en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo dice, yo he hecho demonios. ¿Lo dice Jesús o no lo dice? Lo dice, está allí en el Nuevo Testamento. ¿Y quién sustenta a Cristo en la cruz? Tenemos versículos que hablan de Cristo en la cruz sostenido con el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién participa en la resurrección? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Los tres están allí. Y el tercer milagro más importante de la historia es el advenimiento del Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés. Es Cristo viniendo a encontrarse con nosotros, es Dios viniendo a encontrarse por nosotros y a permanecer en nosotros. Algo que no había pasado nunca en la historia. La presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente es una revolución. Y vamos al pasaje que hemos leído y nos damos cuenta de que sí, que el Padre enviaría al Espíritu Santo y que el Hijo dice, yo os lo enviaré, pero también dice que Él vendría. Y están los discípulos allí tristes, porque han estado con Jesús. Y Jesús se va y los deja solos, quieren ellos. Yo me imagino a Pedro, antes de que el Señor se encontrara con ellos, después de resucitar, yendo a casa de su suegra a explicarle que hace 3 años dejó el trabajo por un hombre al que han matado. Y que ellos pensaban que sería el Mesías, pero resulta que lo han matado. ¿Te imaginas? La suegra, yo estaba dando vueltas por allí, a mí me parecía que era buen hombre, pero es que lo han matado. Y yo pensaba que iba a reinar, pero resulta que no. Y las facturas por pagar. ¿Te imagináis? Pero está allí Jesús con ellos y le dice, yo os estoy diciendo que voy al Padre y vosotros estáis tristes. Y yo tengo que decir, que os conviene que yo me vaya. ¿Tú te imaginas que Jesús estuviese aquí hoy, que no se hubiera ido? ¿Cuántos somos hoy aquí? 200. Vamos a ver a Jesús, a hablar cada uno, a compartirle nuestras inquietudes, a pedirle cosas. Venga, esta mañana, que tenga un tiempecito para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos va a dedicar? ¿Cuánto tiempo puede? Porque si yo tengo que hablar con él, escucha, no dejo tiempo a ninguno, o sea... si yo tengo que hacer, o sea, no dejo ni un... Pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros, cada uno puede hablar con Dios ahora mismo. Siempre. En cada momento. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él está trabajando en cada uno de nosotros para conformar a su Hijo en nosotros, ahora mismo. Por eso en Romanos leemos que todas las cosas ayudan para bien. Porque es que Dios está utilizando todas las cosas en tu vida. Tu camino de vida es el camino que Dios está utilizando para hacerte como Jesús, por su Espíritu Santo. Y cuando uno llega al pasaje del capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, te das tanta cuenta de la importancia y la necesidad que teníamos del Espíritu Santo, de lo importante que era que Él viniera a encontrarse con nosotros. Cuando Él dice, os enviaré otro consolador, otro como yo, del mismo tipo que yo, de la misma capacidad que yo, del mismo poder que yo, de la misma importancia que yo, otro del mismo tipo, otro consolador. Consolador, ¿qué palabra más buena? Es llamado al lado, esa es la palabra básicamente. Se utiliza para animador, se utiliza para abogado. El que dice, abogado tenemos para con el Padre, abogado, esa es Parácletos, es la misma, consolador. Es alguien que viene a animarte, alguien que viene a estar a tu lado. ¿Qué necesidad tenemos de que Dios esté con nosotros? De que haya alguien que de verdad nos comprende, de que haya alguien a quien de verdad le importamos. Qué importancia que Él sea el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. No es el tema de hoy. No quiero chafarse lo que viene detrás, ¿verdad?
Qué importancia de que tengamos a alguien que viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alguien cuyo objetivo es glorificar al Hijo, para que podamos conocer al Hijo y alcanzar la salvación. Alguien que nos ayuda a poder sobrellevar las cosas que Cristo no pudo explicar. Dios mismo vino a morar en nosotros en el Espíritu Santo. Eso es tremendo. El Espíritu Santo es el punto, la persona en la que la Trinidad divina se hace personal para nosotros. Él intercede por nosotros. Él se relaciona con nosotros. Sin Él no hay nada que podamos hacer. El Padre está sobre nosotros, el Hijo está por nosotros, pero el Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros. Y obra en nosotros. Y en la actualidad, lo he puesto en las hojas dominicales, vivimos en la era del Espíritu Santo. Escucha, en el Antiguo Testamento la persona principal de la Trinidad, ¿quién es? El Padre. El Padre. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿quién es el centro? Jesús. ¿Y en el milenio quién será? Pues Jesús, el Rey mesiánico. ¿Y ahora? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el centro. O sea, no es un invento. Ya estaba en el plan de Dios antes de la creación del mundo. Ya estaba diseñado así. Dios no está improvisando. A través de la obra del Espíritu Santo podemos sentir y experimentar a Dios. A través del Espíritu Santo es que la vida cristiana es tangible y real para nosotros. Solo a través del Espíritu Santo podemos conectarnos con la vida de Dios. No hay experiencia cristiana ninguna sin el Espíritu Santo. Y lo triste es que lo tenemos olvidado. Eso es lo triste. Porque podemos decir, oye, es que mi vida cristiana no es como debería ser, ¿no? Claro. Claro. Si es que no le damos el lugar que se merece. Si ya hemos leído aquello de no contristéis al Espíritu Santo, pero bueno, no lo contristo, pero lo dejo en el armario allí. O en la cocina. Para que nos prepare lo que necesitamos, Señor. ¿Qué necesito? ¿Me hago entender o no? ¿Me estáis siguiendo? Sí. ¿Estoy siendo muy denso? Espero que no. Gracias por decir que sí, ¿eh? Mira, yo no quiero invertir tiempo, se está acabando el tiempo, pero no quiero invertir tiempo para hablaros de la personalidad del Espíritu Santo. Es algo que es fácilmente demostrable en las Escrituras, ¿vale? Cuando uno habla con un testigo de Jehová y te dice, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Sí, ya, lo que tú quieras. En griego hay 3 tipos de artículos, el femenino, el masculino y el neutro. Espíritu es una palabra neutra, ¿sabéis? Entonces, ¿qué pasa? Que si el Espíritu Santo no fuese una persona, se utilizaría un artículo neutro, porque la palabra es neutra. Pero curiosamente, siempre que se habla del Espíritu Santo, ¿sabéis qué artículo se utiliza? Un artículo masculino, porque es una persona. Fíjate qué cosas. Y en la Biblia encontramos que el Espíritu Santo tiene intelecto, porque escudriña todas las cosas de Dios y conoce todos los secretos de Dios. Y encontramos que Él tiene voluntad, porque su deseo es contra la carne. Tiene voluntad. Y encontramos que tiene emociones, porque dice, no contristéis, no entristezcáis en demasía al Espíritu Santo. Y encontramos que Él tiene autoridad y la ejerce. Le prohíbe a Pablo que vaya a predicar a Asia. Se lo prohíbe. ¿Por qué? Porque es una persona. Seguro que tampoco necesitáis que os demuestre la divinidad del Espíritu Santo. Pero es algo que se infiere perfectamente de las Escrituras. El pasaje que se utiliza siempre es aquel de Ananías y Safira, que mienten a Dios y mienten al Espíritu Santo. Y dicen, bueno, si mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, es que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Pero sabemos que toda la palabra de Dios es que ¿inspirada por quién? Por Dios, ¿sí o no? Pero encontramos un montón de pasajes cuando nos dicen, por ejemplo, y David, hablando por el Espíritu Santo, nos dijo. Y el Espíritu Santo claramente nos dice, y una cita de Isaías. Pero bueno, ¿quién inspiró la Biblia? ¿No fue Dios? Sí, pero fue el Espíritu Santo, porque quien nos habla por las Escrituras, ¿quién es? El Espíritu Santo. Escucha, ¿quieres hacerle caso al Espíritu Santo? Escucha su voz, está aquí. Aquí, un montón de páginas, todas para ti.
a través de las cuales el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Un montón. Hemos hablado de la obra trinitaria colaborativa, ¿no? Cómo actúan en tantas cosas, ¿no? En la creación, el misterio de Cristo, ahora también. Podríamos hablar de su obra extra ad extra, lo que hemos dicho de que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, la aspiración de las Escrituras. Déjame que dedique unos minutos a hablar de la obra de Cristo en el creyente. Nada, unos minutos. Y ya nos vamos, casi. ¿Vale? Decía que no hay posibilidad de vida cristiana sin el Espíritu Santo porque no hay conversión sin el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin ¿qué? Sino por el Espíritu Santo. Tenemos una discusión entre los teólogos más reformados y menos reformados sobre en qué momento el Espíritu Santo regenera al creyente. Los más reformados dicen, como la persona natural, la persona no creyente, está muerta en sus delitos y pecados, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Lo dice la Biblia o no? Dice, bueno, ¿un muerto puede responder a la voz de alguien? No. Entonces hay que resucitarlo antes. Entonces ellos dicen, el Espíritu Santo regenera a la persona cuando Dios le llama con el Evangelio, la regenera para que pueda responder. Esa es la teología reformada. Y otros dicen, no es necesario. Yo digo, no es necesario. Porque cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, ¿estaba ya vivo Lázaro o estaba muerto? ¿Pero contestó Lázaro o no contestó? ¿Contestó Lázaro o no? ¿Se levantó o no? ¿Estaba muerto o no estaba muerto cuando Jesús lo llamó? Estaba muerto y contestó o no contestó. Fíjate, ni la muerte es límite para la voz de Dios. ¿No? Pero lo que sí tenemos claro es que quien regenera a la persona en el momento de la conversión, quien te hace una nueva criatura, es el Espíritu Santo. Lo dice Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos da vida espiritual, dice Romanos capítulo 8, versículo 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién te conecta con la vida eterna de Dios? Es el Espíritu Santo, no hay otro. No viene otro. Es el Espíritu Santo, para eso vino. ¿Quién te colocó en Cristo? El Espíritu Santo, eso se llama santificación posicional. Te incorporó al pueblo, al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Y quién te santifica progresivamente? ¿Quién actúa en tu vida para santificación? Escucha, el Espíritu Santo, el que empezó en vosotros la buena obra, es fiel para completarla. Y si os gusta mejor otro versículo, ahí está 2 Corintios capítulo 3 y versículos 16 al 18, dice, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que actúa en nuestra vida en santificación. Él es el que nos sella, Él es la garantía de la vida eterna. De tal manera que si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Que no somos de Él. Pero si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la garantía de la vida eterna. ¿Son pocas cosas o son muchas cosas? Pues no estamos ni rascando la superficie. Mira si hay temas. De cada uno de estos temas podríamos hacer un sermón, ¿eh? Estaríamos el año entero hablando del Espíritu Santo. Y todavía nos faltaría tiempo. Otro día se hablará de la guía del Espíritu Santo, de la capacitación del Espíritu Santo. Hablaremos de los dones del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Oye, la única capacitación que tenemos para la misión de Dios es el Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que hay un momento en la iglesia, en el capítulo 4 de Hechos, que la iglesia está allí asustada, acobardada, le dice, Señor, danos de nuevo para poder predicar tu palabra al mundo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Les envía el Espíritu Santo. Allí, capítulo 4. Y entonces hablan con denuedo la palabra. Él nos fortalece. Dice Efesios capítulo 3, que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Cómo vas a resistir la prueba si no eres fortalecido por el Espíritu Santo? Yo no puedo, tú no puedes, nadie puede, pero el Espíritu Santo puede, porque es Dios, ¿verdad? Una de las partes que más me gustan la atención del ministerio del Espíritu Santo es cuando Él intercede por nosotros en nuestras oraciones. Ese versículo tremendo que es fantástico, que dice que
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la imagen que me viene a mí siempre a la mente es que tú estás orando por algo y el Espíritu Santo te dice: Señor, no lo escuches. Te está pidiendo un Lamborghini, pero lo que necesitas es un Seat 150. Sí, no, el Señor te está pidiendo un trabajo allí, no sé. Pero escucha, que para ser como Cristo lo que necesitas es otra cosita. Y no, ya sé que no le gustaría pasar por allí, Señor, pero Padre, es que lo que necesita es esto otro. Que te estén cambiando la oración es divertido. Es divertido. Pero Él intercede por nosotros, ¿no? Él nos edifica. Él nos anima, nos consuela. Hemos leído que es el consolador. Él guarda nuestro depósito para la eternidad, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14. ¿Qué montón de cosas hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Y sabes qué? Muchas veces a lo largo de la historia nos encontramos con un pueblo de Dios que resiste frontalmente al Espíritu Santo. ¡Qué drama! No solamente lo ignoramos, sino que a veces lo sabemos y le llevamos la contraria. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 13, hay un momento ahí que dice, mira, Dios le está diciendo, oye, no oprimáis al extranjero, no oprimáis a la huérfana, no oprimáis a los débiles. Y dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. Dios por su Espíritu Santo hablando al pueblo de Dios para que sea transformado y vivan según la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios se tapa los oídos, no quieren escuchar y ponen su corazón como un diamante de duro. Señor, ni lo quiero ni me importa. ¡Buah! Y entonces Dios dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. ¿Tú no quieres escucharme a mí? Espérate, ya vendrás a pedir. Yo con mi niña a veces me pasa. A ti no te ha pasado nunca, pero a mí me pasa. Que le pido algo a mi niña me dice que no. Digo, ya vendrás. Cuando salgas del cole y me pidas 10 minutos más para el móvil, para escuchar música, yo sé que me vas a llamar a las 2:32. Porque sales a las 2:30 y a las 2:30 me vas a llamar para decirme, oye, papá, en vez de 1 hora, ponme unos minutos más para llegar a casa escuchando música. Y entonces yo diré, ¿te acuerdas cuando nos has quitado la mesa? Pues ahora, a caminar y a reflexionar, a aprovechar el tiempo para pensar. Esto pasa. El pueblo de Dios, sin el Espíritu Santo, es un montón de huesos secos. Escúchame bien, un montón de huesos secos. Esta semana leía el pasaje de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, ¿verdad? Cuando Dios le dice, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, ¿os acordáis? Y ese pasaje es muy complicado porque no sabes de qué Espíritu está hablando, ¿del Espíritu Santo o del Espíritu de las personas que están allí fallecidas? Pues a veces es difícil, es difícil a veces saber lo que está diciendo, ¿no? Pero en un momento determinado el Espíritu entra allí en esos huesos secos, ¿verdad? Y ¿os acordáis que todos cobran vida? ¿Os acordáis, sí o no? Y entonces al final dice algo interesante, dice el versículo 11, y me dijo luego Dios a mí, me dijo, hijo de hombre, humano, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dice, fíjate el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Podemos formar parte del pueblo de Dios y estar viviendo sin el Espíritu. No porque no esté con nosotros, sino porque lo hayamos arrinconado.
y lo estemos contristando completa y totalmente, ¿verdad? Y nos perdemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que dice, porque el Señor es el Espíritu. Fíjate qué interesante cómo relaciona a Dios con el Espíritu Santo. El Señor del que está hablando, dice, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ser libres. Auténticamente libres. O fíjate este versículo fantástico, dice, es la bendición final de la 2 de Corintios, cuando Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y es muy interesante ese versículo porque el genitivo en griego puede ser subjetivo u objetivo. Podemos pensar, ¿es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo o la comunión que el Espíritu Santo ha creado para nosotros? Escucha, a mí me da igual. Me da igual. Pero lo que sé es que puedo relacionarme con Dios, verdaderamente con Dios. Que el Señor, con su gracia, con su amor, con su misericordia, ha trazado un plan y me ha alcanzado para poder tener comunión con Él, para poderme relacionar con Él. Y necesitamos vivir la comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos ser una generación que recupera la doctrina y la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos ser una generación de personas que se acercan a Dios y le dicen, Señor, hazlo otra vez en mí. Hazlo otra vez por tu Espíritu Santo. Hazlo otra vez en mí. Igual hemos perdido muchas batallas, hemos perdido muchas oportunidades, pero escucha, Dios nunca llega tarde. Siempre hay posibilidad de decirle, Señor, hazlo otra vez en mí. Renuévame otra vez en mí. Cámbiame otra vez. Hazme sentirte de nuevo. Necesitamos ser una generación que es usada por el Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Necesitamos ser una iglesia que vive de verdad el Espíritu Santo. Una iglesia que recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, dice Romanos capítulo 14, versículo 17. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una iglesia que no contrista al Espíritu de Dios, sino que le da el lugar que Él se merece. Una iglesia que vive en comunión con Él, guiada por Él, dando el fruto que Él provee para nosotros, siendo habitada plenamente por Él. De todos esos temas vamos a estar hablando estas semanas. Y mi oración es que esta serie sea usada por el Espíritu Santo para hablarnos, por su palabra. Y que cada uno de nosotros sea retado a dar un paso de fe, un paso de confianza, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como seguro hablaremos la semana que viene. Así que necesitamos escuchar su voz, no taparnos los oídos, no endurecer nuestro corazón, sino al contrario, dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé vida, porque Él tiene la capacidad y el deseo de hacerlo. Amén. Que el Señor os bendiga.